Bienvenidos sean todos al canal, yo soy La Fuente. En esta oportunidad quiero compartirles una información muy importante sobre la barrera de frecuencia, a la que algunos divulgadores y contactados llaman el domo. En la página oficial de Rodrigo Romo, shinkara.es, Rodrigo explica en un texto con gran claridad qué es la barrera de frecuencia y por qué fue colocada y cuándo. He hecho narrar esta importantísima información para que todos los miembros de este canal puedan comprender de qué va todo esto del famoso domo y, más importante aún, cómo salir de él y elevar nuestra conciencia. Que lo disfruten. La barrera de frecuencia de la Tierra. Esta barrera es un factor muy complejo que la mayoría de personas desconoce, que imposibilita que la humanidad tenga memoria estelar y de las encarnaciones anteriores. Pues ella crea un campo de interferencia en el flujo neurológico de los 9 cuerpos terrestres, que forman parte de los 32 cuerpos de cada partícula, sustentada por su yo soy. La frecuencia de esa barrera es compleja de ser medida, pues tiene relación con las ondas emitidas por los anillos de Van Allen alrededor de la Tierra. Para muchas personas puede ser una sorpresa, pero nuestro planeta también posee anillos similares a los de Saturno a su alrededor, pero muy tenues, casi invisibles a la vista humana, pero detectables por los sensores de infrarrojos y ultravioletas de los satélites externos que realizan misiones en otros planetas. Los que se alejaron de la Tierra descubrieron estos anillos en los años 80. Además de estar inserta la barrera de frecuencia en la emisión de la energía de los anillos de Van Allen, emite una pseudo radiación de onda entre 7 Hz y 35 Hz, creando así un campo electromagnético imperceptible, que es considerado el ruido de fondo de las emisiones electromagnéticas naturales de la Tierra, motivo por el que permea todas las células de las formas de vida orgánica del planeta. También interacciona con la frecuencia Schumann, que antiguamente era de 7,5 Hz y en 2008 estaba alrededor de 13,6 Hz. Por ese motivo, la barrera es difícil de ser detectada y normalmente se cree que es natural del planeta, lo que es un engaño, pues ella fue erigida originalmente hace cerca de 535.000 años, por los grupos de la Federación como forma de aislar a la Tierra de los demás vecinos, debido al fuerte campo emocional de ondas psíquicas que estaban siendo testadas en el planeta. Mucho tiempo antes de eso, hace más de 20 millones de años, la Tierra también tuvo otra barrera de frecuencia que la aisló durante las guerras genéticas entre los grupos de las constelaciones de Tauro, Hércules, Poseidón, Andrómeda y Vela, que eran los detentores de las matrices encarnacionales. Como ese periodo casi llevó a la destrucción del planeta, el maestro estelar del planeta Venus, Sanat Kumara, vino a la Tierra a restaurar el equilibrio y evitar la desintegración del planeta. Para eso él tuvo que activar una barrera de frecuencia en el planeta, evitando así el contacto de los grupos rebeldes con ayuda estelar. El proceso fue un éxito y en pocos ciclos de tiempo terrestre, la propuesta evolutiva fue restablecida y los diversos genomas estabilizados. Después de los ajustes de Sanat Kumara, el planeta pasó mucho tiempo sin la barrera, pero en la cota de 1,4 millones de años, otros grupos acabaron por llegar a la Tierra y trajeron mucha dualidad y situaciones de la política de las federaciones, que obligaron a los líderes a establecer una nueva barrera que fue activada con la llegada de los Anunnakis y los grupos de la constelación de Pegasus, de la estrella de Merkab, ambos renegados de la Federación y con tendencias políticas anarquistas. De esa forma, hace cerca de 535.000 años, una barrera diferente fue establecida, que tenía por objetivo apagar la memoria estelar de las almas y crear una condición innovadora evolutiva, donde el corazón y las emociones son la base de la evolución. La barrera actualmente está activada y potenciada por la tecnología de transmisión de ondas de los medios de comunicación, por los satélites del sistema de las guerras de las galaxias y por los de espionaje, que redistribuyen los flujos de energía hacia las grandes ciudades metropolitanas, para mantener a la humanidad controlada y sumisa de los abusos de poder de los políticos gubernamentales.
el SGS y la Orden Illuminati, que son sustentados por la energía de la Orden del Dragón Negro. Son los que controlan toda esa estructura tecnológica. Actualmente, la barrera de frecuencia es alimentada por la red de comunicación de los satélites y la red de comunicación de los celulares, que emiten sus mensajes subliminales entre 8 Hz a 15 Hz. Con esa malla de propagación, los líderes de esa tecnología, que pueden ser definidos como sustentadores de la actual situación política mundial, están manteniendo las líneas de comunicación con los imperios del umbral, que también emiten impulsos dentro de la frecuencia del hidrógeno y silicio, pero en emisiones de impulsos 12 a 60, desde ciudades del umbral en sintonía con los medios de comunicación. 12 Hz es una frecuencia muy común y baja que pasa desapercibida. Los aparatos electrónicos andan en general hasta la franja de los 80 Hz, lo que les permite irradiar dentro de la barrera de frecuencia como eco. Así, a cada 12 Hz son insertados 60 pulsos de información con lo que quieren proyectar hacia la humanidad. Se reciben 60 comandos subliminales que entran en el córtex cerebral del inconsciente colectivo de la humanidad, manteniendo la actual situación política mundial absurda que vivimos, sin conseguir cambiar o mejorar, pues a nadie le importa. Eso es el efecto de esa propagación de informaciones subliminales dentro de la psique humana. Existen determinados aparatos modernos del SGS que controlan la emisión planetaria de impulsos de control psíquico y mental de la humanidad, dentro de los grandes centros urbanos. Uno de ellos es conocido por las siglas de HARP, que puede modular informaciones subliminales hasta 150 Hz, lo que permite interferir en el patrón mental de seres de otras realidades paralelas, como grises, zetas, dracos y reptilianos, que habitan ciudades subterráneas de diversos puntos del globo, pero los más influenciados son los que habitan Estados Unidos. Muchas personas que se encuentran en contacto con esos seres a través de la espiritualidad, lo mismo los contactos inmediatos y las abducciones, acaban recibiendo parte de esa carga energética, motivo por el cual ellas no tienen conciencia de quién son sus compañeros y nunca recuerdan los contactos extrafísicos. Esos aparatos actualmente están esparcidos por el planeta y están en funcionamiento pleno cerca de 12 de ellos, con previsión para la activación en modulación de 284, láser de 5 más, para conseguir una malla de protección ante los Anunnakis. Este equipamiento forma parte del proyecto Guerra de las Galaxias, que implica varios países de punta. Toda esa tecnología acaba por fortalecer la estructura de la barrera de frecuencia y otros mecanismos que impiden al ser humano captar las energías estelares y los cuerpos sutiles superiores. La barrera de frecuencia pasó por varias alteraciones en su campo energético, originalmente antes de la destrucción de la Atlántida. Actuaba entre tercera dimensión y quinta dimensión, pero con la destrucción de esta, tuvo que ser ampliada hasta la dimensión séptima, creando así un bloqueo en la percepción de las entidades del astral y demás niveles etéricos del planeta, lo que acabó generando la condición de amnesia planetaria. Esto creó la condición para que se formase una jerarquía espiritual terrestre, que actúa debajo de esa frecuencia de séptima dimensión. El cerebro humano es un generador de impulsos eléctricos, que funciona en diversas realidades paralelas sintonizadas con la realidad física terrestre. No obstante, lo poco que captamos de las otras realidades es denominado como intuición. Las captaciones psíquicas de los sueños también son importantes centros de energía de otras realidades, pero no son consideradas realidades. Lo que es la realidad para unos, puede no serlo para otros. Mas cuando analizamos el conjunto emisor y receptor de energía que es el cerebro y las diferentes dimensiones del universo, comenzamos a tener un nuevo paradigma de entendimiento del universo en donde cada ser humano existe y absorbe. Las reacciones químicas del cerebro humano son activadas por impulsos que generan compuestos químicos en todas las funciones cerebrales, dentro del hipocampo y de las demás funciones cerebrales que controlan el organismo humano. Ese es uno de los focos de emisiones de ondas de la barrera de frecuencia que crea la amnesia estelar de la humanidad.
Sumado a eso, existen las emisiones de los equipamientos del SGS, que potencian todavía más el efecto de perturbación y de falta de sincronicidad de las personas, creando una devastadora onda de estrés en las grandes ciudades. Perciban que en los lugares alejados, el estrés es menor o casi no existe, pues los equipamientos no dirigen energía hacia esas localidades con tanta intensidad. Vean cómo las reacciones químicas del ser humano son controladas por las emisiones energéticas de la barrera de frecuencia. El cortisol posee la capacidad de acelerar el corazón cuando la persona despierta, lo que crea adrenalina, para estimular el cuerpo por la mañana hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Sin embargo, es muy común una tasa de adrenalina por encima de la media, lo que compromete el funcionamiento de las glándulas adrenales. Ese aspecto altera el gradiente de la presión arterial de las personas, un aspecto típico de las personas muy estresadas o preocupadas, en donde el miedo acaba instalándose. Podemos pensar que la ansiedad en determinados momentos deriva de esa situación, lo que aumenta considerablemente el volumen del CO2 en el organismo. Ese aumento genera la producción de neolactato en el ciclo anaeróbico, lo que genera dolor pectoral, presión en el timo y en los pulmones. Pocos saben que el exceso de adrenalina que es generado por las glándulas adrenales, responsable por el impulso, agresividad y falta de dolor, quema la sustancia gris del cerebro, disminuyendo la percepción cerebral. Por ese motivo, uno de los aspectos más intensos de la barrera de frecuencia con las emisiones de ondas hertzianas es justamente mantener la tasa de adrenalina en niveles por encima de lo normal en los grandes centros urbanos. Estas pequeñas alteraciones generan un cuadro que deja a la persona receptiva a las frecuencias negativas de la estructura social humana, lo que acaba por distanciar a las personas de su divinidad y equilibrio espiritual. Querer romper con ese tipo de frecuencia es muy importante. No obstante, existen obstáculos, y entre ellos un profundo estado de soledad e insatisfacción, pues la frecuencia psíquica de la persona no consigue formar parte del sistema, y además, no sabe dónde está su lugar. Justamente porque no está vibrando más con la masa colectiva de la psique humana. El conjunto celular y su memoria comienza a no aceptar más los efectos de la barrera de frecuencia. Ese es uno de los motivos por los cuales las personas buscan lugares aislados y el contacto con la naturaleza, justamente para buscar de forma inconsciente una nueva programación de memoria celular, que le coloque en contacto con los templos etéricos de los maestros, las bases estelares y sus portales, rompiendo la barrera de frecuencia con los Merkabas. Para que podamos atravesar la barrera, es necesario un conjunto de técnicas que aumenten la dinámica energética del cuerpo humano. Ese proceso estimula el potencial del cerebro que no es usado normalmente, y emite frecuencias que pueden atravesar la barrera de frecuencia y alcanzar la conexión con los otros cuerpos, más allá de ella. Dentro de los Merkabas que ya conocemos, tenemos los presentados por el método Voronandek, Melchizedek y Upgrade, que presentan un elevado gradiente de energía. Rodrigo Romo. Habiendo escuchado todo esto, ¿crees que existe un domo que rodea la Tierra? Déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó esta información, dale like a este video y suscríbete al canal. No te olvides de hacer clic en la campanita, así YouTube te avisa cuando subo un nuevo video. Mantente atento al siguiente video donde el propio Rodrigo Romo explica las metodologías que él mismo desarrolló para salir de la barrera de frecuencia. Estos son el método Voronandek y Melchizedek, y muchas veces oímos a Rodrigo hablar del upgrade, que en realidad la pronunciación correcta es upgrade, que significa ascender de categoría o subir de nivel. Hasta una próxima oportunidad. Abrazo de luz para todos.